Top 8 helicópteros de transporte más grandes del mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video conoceremos a los 8 mejores helicópteros de transporte militar del mundo, basado principalmente en su capacidad de carga tanto interna como externamente. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 8. Airbus Helicopters H225M. El Airbus Helicopters H225M es un helicóptero de largo alcance, potente y rápido, equipado con dos motores de turbina Turbomeca Makila A2. Tiene un gran volumen útil, con capacidad para 2 tripulantes y hasta 29 pasajeros en configuración de transporte de tropas. Su capacidad de carga interna es de 5.670 kilogramos. El H225M tiene diseño modular de los componentes mecánicos, usa materiales compuestos, una aviónica modernizada, incluyendo pantalla multifunción LCD, sistemas monitores de vehículos, un sistema de control de vuelo AFSS y 5 palas en el rotor principal. Entre otras características, su velocidad máxima es de 324 km por hora, su alcance máximo es de 920 km. Cuenta además con 2 puntos externos en donde llevar armamento, como contenedores de cohetes, ametralladoras, torpedos y misiles. 7. Helicópteros multipropósito Mi-171A2. El Mi-171A2 es un helicóptero moderno polivalente de clase media, en el cual se fusiona la experiencia única de operación de los helicópteros Mi-8 y Mi-17 y las movísimas soluciones técnicas. Presenta un alto nivel de seguridad, fiabilidad y confort. El Mi-171A2 fue desarrollado en una interacción estrecha con los operadores de los helicópteros y establece los nuevos estándares para los helicópteros de la clase media. El Mi-171A2 presenta una amplia gama de operaciones en las que se puede emplear un helicóptero, como el transporte de tropas, evacuaciones aeromédicas, búsqueda y rescate, y lo más importante es que cuenta con un moderno armamento que le permite realizar operaciones de ataque a tierra y soporte aéreo cercano. Este moderno helicóptero puede cargar hasta 4 toneladas de carga interna y 1,5 toneladas en 6 puntos de sujeción externa, en donde puede llevar una combinación de bombas de propósito general, contenedores de ametralladoras de 12,7 mm y cañones de 23 mm, cohetes de 80 mm, tanques de combustible externos para aumentar su autonomía y misiles guiados antitanque. En los laterales puede ser artillado con hasta 5 ametralladoras PKM del calibre 7,62 mm. Entre otros equipos, los helicópteros cuentan con un sistema FLIR para operaciones nocturnas. 6. Chang'e Z-18. El Chang'e Z-18 es un helicóptero de transporte medio desarrollado a partir del Aviocopter AC-313, que a su vez es un desarrollo chino del Aerospatiale SA-321 Super Frelon de Francia. Los cambios notables incluyen un fuselaje interior rediseñado con un espacio interno más grande. También se informa que hace un mayor uso de titanio y compuestos en sus palas de rotor. Tiene una cabina de cristal y está propulsado por 3 turboejes WZ-6C. También tiene una versión de guerra antisubmarina ASW, denominado como Z-18F. El Z-18 tiene una tripulación de 2 y transporta un máximo de 27 pasajeros o 15 camillas, con una capacidad máxima de 5 toneladas internas. Su velocidad máxima es de 336 km por hora. En cuanto al armamento, puede llevar hasta 4 torpedos ASW YU-7 o misiles antibuque IJ-9 o hasta 32 sonoboyas. 5. AgustaWestland AW-101. El AgustaWestland AW-101, denominado EH-101 hasta junio de 2007, es un helicóptero militar mediano desarrollado como un proyecto conjunto entre la británica Westland Aircraft y la italiana Leonardo. La estructura modular del fuselaje del AW-101 es de una aleación de aluminio y litio. La cabina está equipada con asientos blindados para la tripulación. Posee controles de vuelos duales, aunque el AW-101 puede ser pilotado por una única persona.
La versión militar del AW101 está impulsado por 3 motores de turboeje Rolls-Royce Turbomeca TRM322, los cuales al girar el rotor principal de 5 aspas, alcanzando una velocidad máxima de 309 km por hora, puede operar a una altura máxima de 4.575 metros y su radio de acción es de 1.389 km. Como helicóptero de transporte puede llevar a 24 soldados sentados o 45 soldados de pie, y para operaciones aeromédicas puede transportar hasta 16 camillas. Internamente puede llevar hasta 3.050 kg de peso y como carga externa puede llevar hasta 5.440 kg. Cuenta además con 2 puntos externos para llevar armamento como torpedos y carga de profundidad. 4. 1000 Mi-38T. El 1000 Mi-38 es un helicóptero de transporte medio diseñado por la fábrica de helicópteros MIL de Moscú. Realizó su primer vuelo el 22 de diciembre de 2003 y fue introducido el 2 de diciembre de 2019. Los prototipos Mi-38 durante el programa de pruebas han establecido 5 récords en la clase E1H. El segundo prototipo estableció un récord de altitud al alcanzar 8.620 metros sin carga útil. El segundo aparato estableció un récord en velocidad de escalada alcanzando una altura de 3.000 metros en 6 minutos. Y el tercer prototipo lo estableció al llegar a 6.000 metros en 10 minutos y 52 segundos. 2 registros adicionales fueron establecidos en altitud. El primero fijado en 7.895 metros con 1.000 kg de carga útil. El segundo a 7.020 metros con 2.000 kg de carga útil. El Mi-38 tiene una tripulación de 2 y puede transportar a 30 pasajeros. Además puede transportar 6.000 kg de carga interna y 7.000 kg de carga externa. Alcanza una velocidad máxima de 320 km por hora y su alcance es de 920 km. 3. Helicóptero de transporte pesado Boeing CH-47 Chinook. El Boeing CH-47 Chinook es un versátil helicóptero de transporte de carga pesada bimotor con rotores en tándem de origen estadounidense. Fue diseñado y fabricado por Boeing a principios de los años 1960. Sus principales usos incluyen transporte de tropas, despliegue de artillería y reabastecimiento en el campo de batalla. Dispone de una amplia rampa de carga en la parte trasera del fuselaje y de 3 ganchos para izar carga externa. El CH-47 tiene un peso máximo de despegue en tierra de 22.680 kg y de 20.865 kg en emergencia sobre el agua. Su velocidad máxima es de 315 km por hora y su autonomía es de 741 km. El CH-47 continúa siendo el helicóptero de carga más pesado usado por el ejército de los Estados Unidos, pudiendo transportar de 33 a 55 soldados al campo de batalla. En evacuaciones aeromédicas se le puede instalar hasta 24 camillas y 3 asistentes médicos. En su bodega interna puede transportar cargas de hasta 12.700 kg. Las versiones actuales han sido modernizadas con aviónica más moderna y motores más potentes. 2. Helicóptero de transporte pesado Sikorsky CH-53E Super Stallion. El Sikorsky CH-53E Super Stallion, designado S-80E por el fabricante, es un helicóptero de transporte pesado creado por la compañía estadounidense Sikorsky Aircraft Corporation para el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Es el helicóptero más grande en servicio con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y es de hecho hasta el momento la mayor aeronave de este tipo de fabricación estadounidense. Fue desarrollado a partir del CH-53 Sea Stallion, principalmente añadiéndole un tercer motor. Existe una variante menos común denominada MH-53E Sea Dragon, que fue creada para cubrir las necesidades de la Armada de los Estados Unidos para transporte de cargas pesadas y para misiones de búsqueda, localización y barrido de minas de largo alcance. La versión más reciente derivado del CH-53 es el CH-53K King Stallion, que cuenta con nuevos motores, nuevas palas de material compuesto y una cabina más ancha. El CH-53E puede transportar hasta 55 soldados o 13.500 kg de carga interna
y hasta poco más de 16.000 kilogramos externos. El Super Stallion posee una velocidad de crucero de 278 km por hora y tiene una autonomía de unos 1000 km. El helicóptero también está equipado con una sonda extendible para el reabastecimiento en vuelo. 1. Helicópteros de transporte pesado Mi-26. El Mi-26 es un helicóptero de transporte pesado creado por la fábrica de helicópteros MIL de Moscú para aplicaciones civiles y militares. Su producción comenzó en 1981 y continúa en la actualidad. Es el mayor y más potente helicóptero que haya entrado en producción en serie del mundo, y se trata del helicóptero monorotor más grande que alguna vez se haya fabricado. Por otro lado, se trata del primer helicóptero con rotor principal de 8 palas. El 3 de febrero de 1982, el Mi-26 rompió el récord de mayor levantamiento de masa con un helicóptero, peso del helicóptero más carga, levantando a una altura de 2000 metros un peso total de 56.768 kilogramos. La tripulación de este helicóptero la componen 6 personas, 2 pilotos, un navegador, un ingeniero de vuelo, un jefe de carga y un operador de sistemas electrónicos y radio. En su configuración estándar puede llevar a 80 soldados al campo de batalla, y la carga útil que puede llevar en su bodega interna es de 20.000 kilos, el mismo peso que puede llevar un avión de transporte C-130 Hércules. Entre otras características, el helicóptero alcanza una velocidad máxima de 295 km por hora y su alcance máximo es de 1952 kilómetros. Esto se debe a que el helicóptero ha sido diseñado para recorrer el extenso territorio ruso.